Yo levanto una piedra y hay una agencia. Antes el e-commerce era un niño que iba por ahí y demás, y ahora ya es un adulto joven que vive solo y tiene que pagar las cuentas. Nuestro trabajo dentro de 2 años va a haber cambiado abismal. No vamos a hacer más lo que hacemos en 2 años. ¿Por qué mi marca no aparece en la IA? Nosotros crecimos en internet buscando zapatillas precio. Y ahora es, ¿cuáles son las mejores zapatillas para correr maratón? Cuando salió ChatGPT Plus, lo primero que hice esta semana fue comprar licencias para el equipo, porque hay que poner la billetera donde uno pone la boca. Y algo que tengo una frase, tenemos en vivo, es cliente que no crece, cliente que se cae. Cada vez hace falta más puntos de contacto para una persona tome una decisión de compra. Yo a los clientes elegir cuál es el camino correcto entre 200 millones de opciones que aparecen todos los días. El día que tú abras la tienda en el mercado, no te va a comprar nadie. Tenemos la suerte de poder elegir con quién trabajar. Y después también hay cosas donde yo digo, esto no lo hago. Voy a tratar de ayudarte. Y si esa ayuda es decirte, no soy el partner ideal para vos en este momento, te lo voy a decir. Alinear los equipos al negocio del cliente y no al revés. El cliente tiene ya la factura nuestra y tiene que estar contentísimo de pagarla. En este episodio contamos con Fede Navarro, fundador y CEO de Vivi, una agencia que tras 8 años ha adaptado su modelo de trabajo para poner hiperfoco en el crecimiento del negocio de cada marca y operar en 7 países. Hablamos de cómo Vivi ha ido implementando servicios para adaptarse a un mercado donde los clientes necesitan velocidad, experimentación y respuestas claras para adaptarse a un futuro dominado por la IA. Y ello les ha empujado a reorganizarse pasando de los clásicos departamentos a un sistema de squads. También profundizamos en su apuesta radical por el modelo remoto y los aprendizajes de su expansión internacional. Un episodio lleno de visión estratégica, decisiones prácticas y un mensaje claro. El playbook de las agencias cambia para siempre y el que no se adapte se queda fuera. Desciframos a Vivi. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestro invitado es Federico Navarro. Bienvenido. Carlos, mil gracias por estar aquí finalmente, después de unos idas y vueltas y unos meses, vacaciones de por medio, acá estamos, así que gracias por la invitación. Nada, a ti, Fede, por estar aquí en Descifrando Agencias. Fede, para quien no te conozca, vamos a ponernos en situación. Eres fundador de la agencia Vivi, Vivi Smart Growth, tagline incluido, y actualmente ocupas, si no me equivoco, el puesto de CEO, ¿no? ¿Cuánto hace que empezó esta aventura con la agencia? La aventura esta empezó hace como 8 años. O sea, así que llevamos camino recorrido, y una pandemia de por medio, cambio de presidente depende del país y demás, así que movidito. Vale, o sea, 8 años la verdad es que dan para mucho. Vamos a ponernos en contexto de la agencia para quien no conozca a Vivi, para que pueda tener un poquito de contexto, y luego vamos profundizando en la historia que es muy interesante. Entonces, bueno, hablando de cómo se estructura actualmente la agencia, ¿cómo se compone vuestra cartera de servicios actualmente? ¿Qué vende Vivi? Bueno, a ver, ¿qué vende o qué va a vender esa transición que hay en el medio, no? Porque, empezamos haciendo, y voy a decir, hacíamos performance y SEO, Ok. ¿no? Y, al final eso era adquisición. Después nos empezamos a dar cuenta que había que con adquirir clientes, no solamente no bastaba, y empezamos a decir, bueno, nos falta la pata de CRO, y después toda la parte de email automation, que después apareció SMS, después apareció WhatsApp, que es muy fuerte en Latinoamérica. Y al final esto después medio lo evolucionamos, lo llamamos nosotros loyalty, que no solamente es cómo esto del carrito abandonado, tú dices, yo tengo carrito abandonado, sí, eso es la de básica, pero al final es, bueno, cómo evolucionó eso hasta que tengas un sistema de puntos recurrente para tus clientes y demás. Entonces, hemos ido haciendo adquisición, conversión y toda la parte de loyalty, y hace un año más o menos empezaron los clientes, ¿cómo hago para que la guía me recomiende? ¿No? Entonces, esa evolución del SEO tradicional a lo que llamamos nosotros SEO masía, que después podemos estar 1 hora y media discutiendo cuál es el nombre que tiene que tener. Y Pero al final, Geo, tal. claro, pero al final es cómo hago para que la inteligencia artificial me recomiende. Nos metimos hace como un año en eso. Y ahora hace unos meses terminamos armando un laboratorio de creatividad para para campañas en base a inteligencia artificial. O sea, toda esta parte de cómo hago típico del cliente, y el dolor de cabeza de toda agencia es, necesito imágenes, y el cliente no tiene el equipo o la velocidad para hacerlo, y después se sumó el necesito videos. Porque todas las campañas de performance era, Meta quiere videos, YouTube quiere videos, entonces era, ¿cómo ayuda a mi cliente a hacer en cantidad, calidad y velocidad? Y ahora la inteligencia artificial lo permite. Entonces empezamos hace 4 o 5 meses a sumar este servicio, y la verdad que nos está dando una velocidad y unos resultados que flipas. O sea, Qué interesante. O sea, te iba a preguntar, porque había visto lo de ella en vuestra web, y te iba a hacer la clásica pregunta, que lo que estoy viendo en muchas agencias es de, sí, estamos incorporando la IA, pero muy más en nuestro día a día, más que haber encontrado la forma de ofrecer este servicio exactamente, pero vosotros sí que lo habéis incorporado en vuestra cartera. Sí, y al final para mí, y yo hay una frase que ahora se escucha una vez, que hay que poner la billetera donde uno pone la boca.
no sé si lo escuchaste alguna vez esto. Entonces, al final es cuando salió ChatGPT Plus, lo primero que hice esa semana fue comprar licencias para el equipo. Y la gente me decía, no, pero ¿te parece gastar esa plata al año? Que no. Digo, si yo quiero que seamos pioneros en esto, lo único que queda es invertir e ir probando, y lo mismo con herramientas que salen, que al final, digo, a veces nos hemos llevado desilusiones pagando herramientas que después era, si esto no es lo que esperaba, bueno, se cancela y otra cosa, pero es y lo otro fue una charla con el equipo hace un año, decir, nuestro trabajo dentro de 2 años va a haber cambiado abismal, o sea, no vamos a hacer más lo que hacemos en 2 años. Entonces, o cambiamos nosotros, y aparte, digo, esta parte de incertidumbre que tienen los clientes, y digo, seamos muy transparentes, la tenemos todos porque nadie sabe hacia dónde, y sí sabemos que va más rápido de lo que uno puede procesar. Entonces, lo que nos dimos cuenta es cómo aprende uno, haciendo y enseñando. Entonces empezamos a hacer nosotros, a probar con la agencia y a empezar a enseñar, a hacer capacitación y training para los clientes de lo que sabíamos, ¿no? Y ahí es donde empiezan a enseñar, y uno se sorprende, pero otro día nos invitan a una universidad de Estados Unidos a dar una charla, universidad top 5, nos invita un cliente que es profesor y me dice, Fede, ¿puedes venir a contar un poco por dónde va? Y más de la mitad de la clase no había generado una imagen con inteligencia artificial. O sea, entonces el tema, nosotros estamos todo el tiempo escuchando que Nano Banana, que no sé qué, que la nueva versión de Clean con el video. Y vos decías, alumnos top de una universidad, de la mitad no había nunca generado una imagen con IA. Entonces, uno a veces, se queda con los pares, con el early adopter y con la industria que está todo el tiempo yendo hacia lo último. Y yo creo que, ahora está muy divertido, ahora hay que tener ese mindset de lo que hacíamos no va a funcionar más y va a cambiar a una velocidad muy rápido. Entonces, la única forma de ir para adelante es probando. Así que un poco estamos, no sé si te respondo, porque al final era, Sí, la gente totalmente que de decía acuerdo. es, hola, quiero hacer growth, quiero performance, pero después en el día a día, cuando uno empieza a hablar y a buscar nosotros como agencia, nuestro rol está en ayudar al cliente, que encima tienen menos acceso a información, menos forma de probar cosas, porque al final cuando tú lideras una marca, sabes que lideras un grupo de marcas, es lo que puedes hacer con tu marca, con tu presupuesto y con tus recursos y con tu equipo. Entonces el rol de la agencia para mí evolucionó mucho en este tiempo a cómo probar cosas muy rápido y ayudar a los clientes a elegir cuál es el camino correcto entre las 200 millones de opciones que aparecen todos los días. Totalmente de acuerdo y me doy 100% por respondido. En esta cartera de servicios que tenéis en la agencia, ¿suele ser más la forma de tarificar por fee, más por proyectos, horas de consultoría? Normalmente, por fee, te diría el 90% de nuestros fees son recurrentes. Al final, y es el Maravilla. tipo de un cliente que empieza con un servicio con 2 y después, a medida que vamos trabajando juntos, es, Fede, ¿me pueden ayudar con esto? Sí, me pueden ayudar con esta cosa también. Sí hay determinados casos donde por ahí hacemos una auditoría, ¿no? Donde el cliente no tiene tan claro por dónde va. Si vemos que hay mucho potencial, mira, te voy a hacer una auditoría de lo que tienes, ya sea de tus campañas de paid, de tu estrategia de SEO. Ahora está esta parte de auditame a ver qué tan mal, por qué mi marca no aparece en la IA. El otro día armamos todo un informe de rankings de marcas de distintos países, para una estacionalidad de ofertas muy puntual, y me escribieron esa semana, Fede, quiero entender o por qué mi marca está muy bien para seguir haciendo eso, o lo mismo es, sé que soy top 3 del mercado en mi categoría, pero la IA veo en tu ranking que no ha recomendado absolutamente nunca, entonces quiero entender qué puedo cambiar. Y ahí es, bueno, te ayudo a revisar dónde estás parado, y pues o ejecutas tú el plan o tenemos un equipo que te lo puede ejecutar. Fantástico. Has hablado ahora de clientes. ¿Cómo es vuestro cliente ideal? ¿Dónde podéis sacar todo vuestro potencial a relucir con lo que estáis ofreciendo actualmente? Si te dejo elegir ese unicornio, ¿no? Por tamaño, facturación, servicios que demanda. Mira, te diría que es una empresa, que no es, al final está el corporativo y después tenés el negocio mediano y el pequeño. Diría, es el negocio mediano donde tiene un equipo de marketing, o sea, sí o sí tiene un gerente de marketing interno, ¿Vale? por ahí tiene un equipo de 2 o 3 personas, porque claro, no puede cubrir todo con el equipo in-house. Por otro lado tiene presupuesto para hacer cosas, porque al final cuando ya tienes un equipo interno y vienes con presupuesto, y el otro que siempre cuento es, tienen objetivos muy claros. Fede, quiero crecer un 20% el año que viene, quiero crecer esto, quiero lanzar un nuevo país, vamos a lanzar. Va mucho por ahí donde lo que yo siempre digo es, el punto es cuando han hecho algunas cosas internos, han trabajado con una agencia más pequeña, y llegas a un punto donde llegaste hasta acá y querés dar el salto, ¿no? En orden de procesos, en cuál es ese camino correcto, porque al final cuando eres pequeño, por ahí el riesgo, bueno, voy a probar un poquito con esto. Ya cuando
vienen más arriba y hay que, no sé, invertir 100.000 euros al mes o 200.000, digo, ya empieza, digo, como a temblar. Entonces, tener un equipo que me diga, o tengo que armar una estrategia de SEO súper abarcativa, o tengo que montar tanta cantidad de contenidos por mes, o tengo que contratar una herramienta de Automated Loyalty que por ahí es de paso de un MailChimp, por ahí con un típico de un plan chiquito, a me quiero pasar a un Connective o a un WoW App o a un Salesforce Cloud, o lo que fuera, ahí necesito un equipo que me acompañe en ese salto para que el invertir en esa herramienta valga la pena. Entonces ahí es donde entramos muy bien nosotros somos muy ordenados, mucho proceso y mucho expertise en ciertas cosas. Y después también hay cosas donde yo digo, esto no lo hago. O sea, la parte típica de estrategia de comunicación no es por ahí. O sea, nosotros somos muy buenos en toda la parte de número, por así decirlo, y esa parte de grupo, toda la parte de estrategia de comunicación no es lo nuestro. Entonces vienen las marcas y a veces se sorprenden cuando yo digo, no soy tu partner, o por ahí cuando soy muy pequeño, yo digo, no soy tu partner ahora, y me miran y me dicen, Fe, pero lo normal es que la agencia te quiera vender. No, no. Yo quiero ayudar. Yo siempre digo, la reunión es, voy a tratar de ayudarte. Y si esa ayuda es decirte, no soy el partner ideal para vos en este momento, te lo voy a decir. Porque si no es un dolor de cabeza en 3 meses. Y ahí yo creo que hay un tema de valores o de cultura de trabajo que es, tenemos la suerte de poder elegir con quién trabajar. Nosotros buscamos ese match. Al final, digo, a mí un cliente que está 2, 3 meses en la agencia no me sirve. Yo tengo clientes que están hace 7, 6 años con nosotros, 5 años. Entonces, al final lo que buscamos es eso, es cómo te acompaño para ser tu equipo y que te ayude a ir para adelante, ¿no? Ujú. Y Por más que a has veces, mencionado. digo, duelan ese, porque digo, si yo lo pensara muchas veces en los números, es más fácil decir, te vendo algo y esto durante 3 meses tengo un ingreso más y después veo, pero al final Sí, es a eso. todos. A todos nos ha dolido mucho más de un no, pero vas aprendiendo por el camino, que es lo más saludable que puedes hacer con tu agencia, ¿no? Y has mencionado, oye, que tienes clientes mucho tiempo. ¿Puedes pensar en los clientes actuales? ¿Sabes de cuántos podríamos estar hablando ahora en Vivi? ¿Sabes cuántos clientes tienes en cartera? Sí, entre unos 30 y unos 40, más o menos. Vale. ¿Y alguno que represente un porcentaje muy alto? De este que dices, uy, este me da un poquito de miedo si se va. No, al principio sí teníamos uno que era como el 25%, entonces al final de eso es, Ujú. y es el primer consultor de finanzas que entró en la agencia, vino y me dijo, Fede, digo, esto es un riesgo demasiado grande, trabaja para chicos, pero al final digo, es eso, el primer cliente grande que agarras, digo, te termina pasando eso, el 25 el 30, pues vas trabajando en cómo licuar eso y hoy ninguno representa más del 10%. Entonces digo, estás un poco más tranquilo, a ver, se va moviendo, van sumando más servicios, va cambiando, va sumando un país, pero digo, Claro. lo hemos logrado distribuir para digo, estar más tranquilo de cierta manera. Sí, está claro que es uno de los, yo creo que, objetivos de todas las agencias cuando van creciendo. Siempre hay algún cliente que representa ese porcentaje alto que dices, bueno, me está dando de comer ahora, va a permitir crecer, pero más vale que no dependas de él en el medio plazo, ¿no? Vale, en Vivi, ¿cuántas personas sois ahora mismo, Fede? Casi 20. Vale, un equipo de 20 con 30 o 40 clientes, llevamos 7 años. ¿Y cómo estáis organizados internamente a nivel equipo? No sé si sois más de departamentos, de squads, más horizontales, verticales. Mira, hicimos hace un año ya un cambio, porque antes estábamos por Ujú. departamentos. ¿Qué pasó con este cambio? A medida que fuimos sumando servicios, lo que te pasaba era cada departamento velaba por sí mismo. Y no me olvido más Claro. un día que vino un cliente que le llevamos toda la parte de performance y dijo, quiero tener chicos, ¿puede la semana que viene tener un call con la agencia de SEO que acabamos de contratar? Y mi socia que dirige operaciones dice, ¿cómo la agencia de SEO? Sí, sí, ¿Y pero por qué no me preguntas? O sea, entiendo que no quieras trabajar conmigo, está perfecto, pero digo, Ujú. ni me enteré que estabas buscando SEO. Ah, es que no sabían que ustedes hacían SEO. Y ahí dijimos, ahí lo que estamos haciendo muy, muy mal. Entonces empezamos hace 3 años a empezar a pensar, a ver cómo estructurarlo, cómo cambiarlo y demás. Y fue evolucionando hasta que a principios de este año cambiamos a squads, ¿no? Entonces tenemos lo que llamamos como células de trabajo, donde hay un Growth Business Manager que lo que hace es liderar esa célula. Suelen ser perfiles que tienen casi 10 años de experiencia en digital. Es alguien que realmente entiende mucho de negocio y de lo que se puede hacer, por más que no sea un Ujú. experto técnico en todas las áreas, porque al final digo, sabemos que hoy no hay nadie que pueda hacer, o sea, puedes entender un poco de todo, pero la parte de expertise la tienes a un lado. Y después esas células de trabajo tienen al final una persona de paid, una persona de SEO, una persona de loyalty. Entonces, ¿qué hacemos? Cada célula tiene una cantidad X de clientes y lo que vamos buscando Ujú. es, por ahí tú trabajas en una célula y tienes un servicio solo, pero esa persona, por ahí el senior en paid que lleva una cuenta, empieza en su reunión de equipo a entender,
mira esto que hacen en SEO en otro lado, o mira esto que pasa en tal. Entonces, esa sinergia que empieza a pasar en las reuniones de célula no te pasan cuando tú tenías todo por departamentos. Si tienes otros desafíos de, bueno, ¿cómo hago para el expertise de esa parte de super, digamos, de SEO, de performance, se pase cross célula de trabajo? Y ahí donde, bueno, cada una por mes hay como una reunión de expertise donde comparten entre todos y demás. Pero vemos muy buenos resultados de cara al cliente y de cómo están todos mirando el negocio. Lo que decimos es alinear los equipos al negocio del cliente y no al revés. Y algo que tengo una frase, tenemos en vídeo, es cliente que no crece, cliente que se cae. O sea, yo siempre lo digo, Totalmente. el cliente tiene ya la factura nuestra y tiene que estar contentísimo de pagarla. O sea, al final, che, el equipo VIP me ayuda a mí a crecer, a resolver problemas. Entonces, la forma es estar muy alineados, mirando ese objetivo y que el equipo esté ordenado para eso. Y la verdad que fue un buen cambio, fue un poco un salto al vacío, porque al final es, bueno, o sea, es como agarrar las cartas y repartir de nuevo, ¿no? De hecho, Fede, voy a aprovechar, ya que habéis hecho recientemente este cambio, a ver cómo lo hiciste tú. Una de las grandes dudas que cuando hablo con otras agencias que surten de este cambio de departamentos a squads es un poco de, ostras, antes es muy fácil de, oye, es que me contratan SEO, me contratan paid, y cada uno va a su departamento y tengo SEOs y tengo paid managers y cada uno pues con sus horas, su tal. Claro, cuando esto lo metes en un squad es como que queda todo más diluido y una de las grandes dudas que muchas veces pasa es de, ala, ya no miro la rentabilidad tanto por departamento, sino por squads que tienen una serie de horas, que hay perfiles muy variados. ¿Cómo ves esa carga de trabajo? ¿Cómo sabes de necesito un pay media más si no estás yendo contra un departamento específico de pay media, sino contra un squad que lo conforman distintos profesionales? ¿Cómo habéis solucionado esa parte? Si es que la habéis solucionado. A ver, ahí empieza a ser un puzzle más complicado, ¿no? Porque al final lo que tú dices, digo, no puedo, porque antes decía, bueno, tengo todas estas horas de pay media y listo, las reparto y no hay problema. Ahora cuando dices, che, en una célula, en un squad, está a full el pay media, ¿cómo hago en eso? Porque lo que medimos es rentabilidad por célula, pero también por servicio, ¿no? Porque al final, digo, todavía seguimos midiendo las dos cosas. O sea, porque si no empiezas a, por así decirlo, ¿no? Puedes tener como una falsa rentabilidad de célula, porque quizá hay uno de los perfiles que están andando muy bien, pero otro está a mitad de trabajo. Entonces, yo te diría que hay que medir las dos. Seguir midiendo, o sea, medir la célula en general, porque al final lo que tú dices, bueno, tengo una cantidad de perfiles, con una cantidad de clientes y demás, pero no dejar de mirar la carga por experto, por ahí uno se puede decir por servicio o por experto que tienen cada uno, ir monitoreando eso. Al final, sí, uno empieza a ser un poco más laxo a la hora de armar presupuestos, ¿no? Porque una cosa es, me contratas esto de PMI, otra cosa es, bueno, te voy a brindar tantos servicios, y después el desafío es cómo gestionar las reuniones. Porque después ahí empieza algo que un cliente tiene más de un servicio y van muchos, o sea, no sé si tiene SEO, loyalty y performance, bueno, son 3 perfiles siendo una reunión. Y hay clientes donde eso funciona súper bien, y después lo que hemos ido aprendiendo es que hay que tener una reunión de estrategia con todos y el cliente, y después por ahí salteando una semana con cada parte específica para ir a Pay Media. Me debe estar creativo, che, vamos a cambiar esta cosa, necesitamos integrar esto en el CRM, o la parte de eso, porque si no te pasa esto, que la reunión es de 2 horas, porque tenías un montón de pendings. Entonces digo, claro, eso y cada una atiende a lo que le interesa. Exactamente, y el cliente después se marea de tanta cosa. Entonces digo, ahí hay que ser mi recomendación es, el que está haciendo la migración es mirar todo de cerca y animarse a cambiar cosas. O sea, el plan original que tú hagas va a cambiar sí o sí. Total. Entonces digo, me animaría más a eso, es, ok, y estar muy cerca del equipo y explicarles que ellos son parte también de esa solución. Entonces, digo, el equipo se está conectado con el cliente, bueno, traigan ideas, traigan formas, digo, que creen que se pueden mejorar, y eso te permite iterar mucho más rápido. Así que digo, pero para mí vale la pena mucho el cambio, sobre todo esto de van a aparecer nuevos servicios y lo que hacíamos va a dejar de existir, o va a dejar de existir como lo conocíamos. Entonces, es la forma más lógica para mí de ordenar una agencia hoy. Vale, perfecto. Y con esto que, mira, me ha gustado porque has abierto el tema también de la comunicación con los squads. ¿Quién lleva la comunicación con el cliente? No sé si hay como una especie de account, un growth manager para centralizarlo todo, o cada persona implicada en el proyecto, según el perfil, va a contestar la duda por email a ese cliente.
vamos, digo, y fue una filosofía cuando armamos la agencia, digo, que cuando empezamos hace 8 años, digo, trabajaba, digo, ¿no? Con marca blanca para otras agencias y demás, digo, dando los primeros pasos, y me encontraba como que el account, lo único, normalmente, salvo que fuese muy bueno, lo único que hacía era Ujú, llevar y traer desinformación. Entonces yo dije, yo no quiero eso para la agencia, porque el cliente, digo, pide una cosa, el account le dice que sí, va al especialista, el especialista dice, no, eso se puede, va, vuelve. Entonces al final, digo, ujú, te demorabas el doble de tiempo y dijimos, el account no va, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada experto, ¿no? Contesta su tema y va llevando cosas, digo, y ahí hay muy buena organización. Y de vuelta, hay un tema de cómo organizas las tareas. Nosotros usamos ClickUp y hay una máxima en la agencia que es, si no está en ClickUp no existe. Entonces, ujú. tiene que estar todo registrado. Trabajamos por email con los clientes que usan Slack internamente, ¿no? Y por ahí tienen contratado más de un servicio y demás, digo, determinado level de contrato. También trabajamos con Slack, que para algunas cosas ayuda, ¿no? Para destrabar o para Ujú. resolver ciertas Sí, alguna dudas. comunicación más ágil, sí. Sí, pero por eso digo, ahí es, trabajamos mucho con la autonomía del equipo en poder hablar con el cliente. ¿Y por qué es esto? Porque tú entiendes el negocio, o sea, la persona que está implementando una campaña de meta, por así decirlo, eso, o entiende el negocio del cliente o lo que está implementando no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces digo, a ver, ahí hay que elegir, ¿sos una agencia que implementa anuncios o es una agencia que ayuda al cliente a crecer? Si es una agencia que ayuda al Ujú, cliente a crecer, la forma que tenés es que la persona entienda al cliente, que entienda que le duele, que entienda qué problema tiene, porque al final, digo, en una reunión con el cliente lo que te va a decir es, no, Carlos, ¿cómo va el día? No, bien, acá un poco agobiado porque en la duda, no sé, el container que venía con tal producto nuevo, con las nuevas zapatillas de correr, no ha entrado y va a entrar un mes después. Si vos sos paid media y estás haciendo una estrategia y la mitad de tus campañas son de zapatillas, vas a decir, ¿y ujú. esto le tengo que sacar presupuesto o lo tengo que pagar o tengo que preguntar algo al cliente? Lo mismo con si tenías todo este plan de contenido de SEO, que vas a hablar de las mejores zapatillas running y quizás, bueno, va a entrar ahora, digo, el SEO tarda un tiempo, digo, vale la pena hacerlo igual o cancelaste la línea de negocio. Entonces, ese tipo de relación con el cliente hace que después la ejecución de lo que vas a hacer tenga mucho más impacto. Si tienes una Ujú. persona que lo único que hace es implementa cosas, te pierdes la mitad de la peli. ¿Y qué Sí, o sea, pasa? tú priorizas Dímelo. tener al squad metido en toda la conversación, independientemente de que digas, oye, si esto es que están preguntando por algo de SEO, esto al paid a priori le da igual. Pero dices, no, no, necesito que te enteres de todo lo que está ocurriendo en el negocio del cliente, porque de alguna manera u otra te va a acabar salpicando, ¿no? En mayor o menor medida. Y a lo mejor sí, probablemente tengamos parte del equipo leyendo o entendiendo conversaciones que a lo mejor a veces habrá parte que no le interesa o ni le va ni le viene, pero al final en el cómputo global te compensa más que tener un perfil, que además hay que pagar, por supuesto, que como bien decías, hace un poco de paloma mensajera y encima muchas veces mal, ¿no? Si no está interviniendo, tomando decisiones y filtrando bien la información al equipo para que puedan ejecutar correctamente. Exactamente, digo, ahora, por otro lado, digo, también fíjate que me preguntas antes, Fe, ¿con qué tipo de clientes trabajas? Porque digo, Ujú, ese tipo de perfiles son más completos, tienen otro valor, tienes que tener fees un poco más altos. Ahora, más claro. altos o no, depende del valor que te agrego, de lo que decíamos antes. Digo, si viene mi factura y tú la pagas contento, no, es porque estamos haciendo bien las cosas, estamos ayudando. Y además, esto decías tú, tiempo. ¿No? Que digo, cada vez la cosa va más rápido, entonces el tiempo empieza a tener otro valor y cada vez hay más competencia, más marcas compitiendo. O sea, es como a veces me dicen, no, es que yo hace 10 años invertíamos $500 en Meta y volaba todo, y llenaba de tráfico la web. Sí, Pero bueno. pero ahora, o sea, fue muy lindo mientras duró, pero ahora pasa otra cosa, ¿no? Totalmente entendido. Fede, por seguir, forma de trabajo, teletrabajo, híbrido, presencial. Teletrabajo, te diría 95%. Después tenemos en Ujú. las ciudades donde hay gente, tenemos coworkings contratados, ¿no? Digo, para que el que quiera ir a un coworking, entonces el equipo Ah, dice, vale, ok. vamos el jueves a juntarnos a un coworking y vernos y demás, y después vamos a por unas cervezas y demás. Eh, pero remote first sería la lógica Ujú. desde siempre. Vale, desde el primer día. Vale, Desde el interesante. primer, te diría desde el primer semestre y, y me acuerdo patente cuando fue la decisión que dije, esto sí sigo así. Yo en ese momento vivía en Buenos Aires Ujú. y me tocó ir a ver un potencial cliente que era 1 hora para el sur de la ciudad,
a la mañana, tenía una reunión a 9:30 de la mañana, y tenía otra reunión en la tarde en la otra punta, o sea, era como 1 hora y media en auto para el otro lado, ¿no? A las 3:30 de la tarde. Ese era mi día, era ir, o sea, 8 horas de trabajo para ir a 2 reuniones. Me levanto a las 6:30, ¿no? Para poder agarrar, para ir por el tránsito, no sé qué. Llego a la primera reunión y me dicen, Fede, vení, pasá, ¿querés un café? Sí, dale, bueno. Mirá, justo mi jefe tuvo un problema y hoy no viene, pero nada, si quieres conversamos y te cuento algo, pero yo era como... O sea, vine acá a tratar de... Aparte recién empezamos, cuando era todo un esfuerzo de conseguir esos primeros clientes y me habían recomendado y yo iba con una ilusión enorme y dije, no, ok. Me tomé el café, charlé un rato, me explicaron lo que iba a ser el proyecto. Vale. Y aparte era algo para más adelante. Bueno, salgo de ahí, y bueno, me voy a tomar otro café tranquilo, a almorzar algo, un sándwich o un bocata, como decimos en España, ¿no? Una gasolinera, almuerzo eso, me cruzo todo, cargo gasolina, me voy a la otra punta de la ciudad, no sé qué. Llego y me dicen, la chica que nos atiende, vengan, pasen, viste, me dice, igual algo les quería contar, que al final el proyecto lo vamos a pasar para el año que viene, y esto era a mitad de año. Pero vengan y charlamos y vamos viendo qué podemos llegar a armar. Y yo decía, un día a la basura, ¿no? Y después a la vuelta me agarré todo el tráfico y llegué a mi casa destruido y dije, hoy no hice nada más que ir a tomar café y encima del proyecto, digo, esto eran 2 reuniones de 15 minutos. Entonces empecé a buscar cómo hacer, nomás, y además yo era de... A ver, yo nací en Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, ahí en la Patagonia. Me encanta la nieve, me encanta esquiar y decía, si voy a trabajar toda esta cantidad de horas, que es lo que pasa cuando uno empieza un negocio, quiero poder al menos irme en invierno un mes a Ushuaia, trabajar desde ahí y poder ir a la nieve el fin de semana. No te hablo ni la semana, digo, solamente puedo esquiar el fin de semana. Digo, claro, pero si tengo clientes que tengo que ir a visitar una vez por semana, esto no encaja. Entonces empecé a buscar libros y demás, y había uno de Tim Ferriss que era muy bueno, y había otro más de la gente de Basecamp, no me acuerdo los nombres de los libros, pero eran como hace 7, 8 la años. jornada laboral de 4 horas, entiendo que es el de Tim Ferriss. Sí. Y el otro Que es ojalá existiera eso, pero sí, el otro creo que se llama Rework o Remote. Sí, Tienen justo, varios. no me acordaba el nombre, sí. Y al final hay una frase de Tim Ferriss que muy buena, dice, vos si querés hacer esto, tenés que primero plantearlo como algo temporal, que eran, mirá, esto va a pasar 3 meses porque me voy a ir a X. Entonces yo agarré y dije, me voy a ir a Uruguay 3 meses, que Uruguay está muy cerca de Buenos Aires. Montevideo está 1 hora y media en ferry de Buenos Aires. Dije, voy a estar 3 meses en Montevideo, pero vamos de videollamada y probemos cualquier cosa. Digo, si tú necesitas algo que decir al cliente, me vuelvo. Y lo que decía Tim Ferriss, tú tienes que hacer over delivery al principio. Eso delivery es si el cliente te escribe, o sea, tiene que sentir que el nivel de servicio no cambia en absoluto, incluso es mejor de donde tú estás. Dije, bueno, por un lado, aparte nosotros siempre fuimos muy foco en el cliente, muy servicio y más, entonces no nos costaba. Y yo seguía sentado en el mismo coworking en pleno Palermo, en Buenos Aires. Pero claro, empezamos con los clientes a poder decir, bueno, eso que me había llevado todo el día habían sido 2 reuniones de 1 hora. Dije, esto empieza a funcionar. Y nada, empezamos a crecer así y demás, y con alguna excepción, pero después el resto era remoto. Después me fui a vivir a España y llegué una semana antes de la pandemia. O sea, luego 7 de marzo, y creo que el lockdown fue el 14, una cosa por el estilo. Entonces, claro, esa semana fue una locura, ¿no? Digo, cuando aparece todo y qué sé yo, fue miércoles llamado yo trabajaba mucho con turismo en esa época, que era vuelto, y claro, llamado de teléfono, Fede, apaga todo, y no me un dijo, voy a ver si te puedo pagar. Y vos decías, ¿qué le voy a decir si no le puedo vender un avión o un hotel a nadie? Y era como, ok, y eran llamado por teléfono, cada 2 horas te sonaba el teléfono, y yo, por favor, me quiero tirar, taparme en la cama y que no suene, o sea, apagar el teléfono, porque digo, cada llamado que llegaba, vos ya sabías que era. Y perdimos en 3 días el 50% de los clientes. A los otros que quedaron, me acuerdo, fue miércoles, jueves, viernes. ¿Listo? Llegó el sábado y fue, basta, encima encerrado en casa, me acuerdo que pudimos ir al súper y demás, compré un montón de vino y me senté a comer y bueno, el lunes, el martes me llaman los otros y chao.
Y el lunes me llaman los que habían quedado y me dicen, Fede, triplicar el presupuesto. O sea, vendimos como si fuese Black Friday todo el fin de semana. Y claro, como nosotros teníamos el equipo, ya éramos 4 o 5 en esa época, y si nosotros ya trabajábamos, teníamos todas las tareas en un gestor de tareas tipo ClickUp o que no sé cuánto usábamos, Asana o algo parecido. Entonces, claro, para mí la operación seguía siendo, o sea, mi día a día de la jornada laboral seguía siendo igual. Entonces, ahí digo, tuvimos un crecimiento exponencial muy grande porque, digo, mientras todos estaban viendo cómo se organizaban o cómo llegaban las computadoras de la gente a la casa, nosotros seguíamos igual. Y ahora yo te digo que creo que es a donde hemos llegado es que somos Remote First y sí, no sé, 2 veces al año juntamos a todo el equipo en un lugar o hacemos en determinadas ciudades eventos para clientes o para potenciales clientes, ¿no? Que al final ese contacto Qué guay. humano funciona. Es decir, es más, hoy de noche organizamos, estoy ahora en Montevideo y haremos un torneo de pádel con e-commerce. O sea, el primer torneo de pádel con marcas de e-commerce y demás, y es eso con un asado después de networking y demás, y la gente encantada, porque al final, bueno, juntémonos a hacer algo que no sea solamente hablar de trabajo, así que, entonces es como ir buscando, es mi día a día, y el equipo lo tiene remoto, ahora después vamos yendo buscando puntos de contacto entre el equipo y con clientes que no tienen que ser regulares todas las semanas, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ese es Claro, el es punto que, hacia donde vamos. de hecho, bueno, o sea, me ha quedado claro por qué la decisión de construir una agencia 100% remota y más con esa experiencia que nos has contado, ¿no? Entiendo que también este movimiento te ayudó considerablemente al tema de, porque estaba mirando la web, que estáis en 7 países distintos, ¿vale? Entonces entiendo que en esa parte de trabajar en remoto, también has mencionado, ¿no? Que hay coworkings y tal cuando lo necesitan, pero entiendo que facilita esa expansión internacional de poder trabajar en otros países, porque entiendo que en físico, ostras, es que es otro, no tiene nada que ver, los procesos de una agencia en remoto son distintos, etcétera, ¿no? Los rituales de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces me pregunto oye, es que veo ahí esa ventaja competitiva del remoto a la hora de escalar internacionalmente como muy clara. No sé si en tu caso también lo has vivido así. Sí, yo creo que te permite un montón de cosas que el 100% físico no te da. Ahora, el primer país nos costó un montón. ¿Por qué? Porque digo, en el país en el original donde estabas, ¿no? Te conocían un montón y las marcas que tú tienes, ¿no? Digo, el famoso, ¿no? Va juntando loguitos, son súper Ujú. conocidas. Ahora, cuando te cambias a otro mercado, ¿y este loguito quién es? Claro. Me acuerdo, digo, cuando llegamos a España y trabajamos con un consultor de go-to-market y me decía, Fede, no vengas a hablar aquí de Cencosud, que Cencosud es la cadena de supermercados más grande que hay en Latinoamérica, porque aquí no lo conoce nadie, como si te dijera Mercadona o el grupo Carrefour, pero claro. Ujú. Entonces, digo, te empiezan a pasar esas cosas que tenés que entender cómo localizarte y cómo juntarte con la gente correcta en cada mercado. Ahora, haciéndolo remoto podés decir, bueno, lo hago mucho más fácil o llevo a gente y si hace falta la parte física, ¿no? Digo que suma y demás, es, bueno, hay un evento grande, bueno, me voy para determinado evento, ¿no? O, ejemplo, está el eShow en Madrid, bueno, pongo un Ujú. stand en el eShow de Madrid, pero no hace falta que viva 6 meses en Madrid, ¿no? Entonces digo, De hecho, tiene estaba esa pensando que cosa, vi el stand en este último show. Es verdad. entonces digo, entonces ahí está esta parte donde vos decís, ¿cómo hago para entrar a un mercado, ¿no? O vale la pena ese mercado o no. Bueno, podés empezar a tener conversaciones con potenciales clientes en un mercado y empezar a entender, ok, necesitan lo que yo ofrezco, están en el punto de madurez donde están. ¿Quiénes son las agencias que están? Entonces empezás a entender cómo funciona un mercado sin haber abierto una oficina, sin haber contratado a un montón de personas. Entonces, después sí, bueno, en este mercado vale la pena poner un country manager, listo, dale, hacemos eso. O en este lugar vale la pena tener gente local por diferencia horaria X. Ujú. Que también son cosas que ha pasado una vez. Me acuerdo un cliente en España y me decía, Fede, pero si el equipo con el que trabajo va a estar en Argentina, no te preocupes que la parte de la zona horaria lo gestionamos, lo ordenamos. Y a veces era como miedo, ¿no? Porque si no está. Y ahora, si tú como agencia sos muy ordenado, claro, el equipo que trabajaba con ese cliente sabía que la mañana o sea, los clientes de España los atendían a la mañana. Entonces, claro, tenía un rango horario y demás, y después, si quedaba una cosa síncrona, lo trabajaba a la tarde, y claro, después el cliente cuando se levantaba el otro día, se había cortado a las 5 de la tarde de una reunión y dicho, che, estaría bueno trabajar con esto, no sé qué, genial. Se iba de la oficina,
al otro día de la mañana cuando llegaba, tenía eso que había pedido a las 5:30 de la tarde resuelto. Entonces ahí empieza a tener otro Claro, culo y dices, ¿qué magia? No, bueno, ahora empieza a tener una parte donde, bueno, entonces no está tan mal, ¿no? el remoto con el cambio. Ahora hay que saber gestionarlo, hay que ser muy transparente, hay que explicar las cosas, ¿no? Entonces, eh, también me pasaba, ¿no? Un cliente que me decía, quiero que vengan, no sé, físicamente todos los días a verme. Y era, güey, quizás no soy la agencia para vos en este momento. O sí, pero tenés que pagarme un fee de tanto, ¿vale la pena o no? Bueno, y al claro, final yo creo que el remoto ha ido evolucionando. Digo, cuando vos empezás a mirar las agencias, digo, cada vez el modelo remoto también te permite contratar talento en otros lados o en otras ciudades que no son las ciudades capitales, porque si no lo lógico sería tener las agencias solo en las ciudades capitales o donde hay gente. Quizá hay alguien muy bueno, pero que vive en el campo. Entonces, ujú. como, ¿qué haces? ¿Qué priorizás? Y ahí es donde la parte de la gestión empieza a ser, bueno, que sí, que no, cómo gestiono, cómo controlo. Mm. Estaba anotando distintas cosas que has dicho sobre el tema de entrar en un nuevo país, que obviamente abrir mercados fuera pues nunca es sencillo, ¿vale? Y digo, a ver si podemos hacer un resumen, ¿no? De qué consejos le podríamos decir a una agencia que quiere internacionalizarse sin volverse loco. Y claro, yo me he quedado aquí apuntado con tres cosas. No sé qué es para ti, al final, si repasas, qué es lo más difícil. Me has mencionado el tema de la confianza, ¿no? De que a lo mejor, oye, como agencia obviamente aquí no me conoce ni Dios, entonces tenemos un problema, pero bueno, tenemos eventos, etcétera, donde podemos ganar esa visibilidad. Entiendo que hay un problema también con la confianza en el que los logos que a lo mejor en un país son fantásticos, ponías el ejemplo de Mercadona y Carrefour, que serían fantásticos aquí en España, si yo me voy a Argentina a lo mejor con esos logos me dicen, pero estos clientes quiénes son, a mí me da igual, no me impresionan para nada, ¿no? Y luego, bueno, que está el reto del uso horario, en según qué casos, que bueno, que has puesto un ejemplo que, oye, sí puede ser un reto o incluso en algunos casos una ventaja, ¿no? Que no todo tiene por qué ser complejo. No sé si sumarías tú a lo mejor, o sea, si ahora tuvieras que volver a abrir un mercado, ¿te tienes ahí como un ABC, como un guión de qué Sí. cositas? Y lo luego es, esto aplica a agencias y también aplica a marcas, porque claro, lo hicimos con la Uh -huh. agencia, entonces después digo, lo hacemos mucho con clientes, ¿no? Donde vienen me voy a ir de Latinoamérica a Europa, o el típico caso de empresa de España que quiere ir a México, o que quiere ir a Colombia, o que quiere ir a Perú, o que quiere ir a Argentina. Entonces, ayudamos mucho también a esa marca donde dice, me quiero ir a otro país. Porque, digo, dentro de Europa muchas veces el cruzar fronteras, si bien son distintos y demás, ahora el salto cultural que vos tenés de España a México Uh -huh. es abismal. O sea, entonces, pues, mis consejos son, uno, tu ego a la basura. O sea, no te conoce nadie. Entonces, tipo, no, es que a mi marca, claro. Vos, digo, cuando hablas con normalmente el primer persona que hablas en un país donde vas es un amigo tuyo o un conocido. Y te dice, Uh -huh. no, la marca está buenísima. Y te tira para adelante, ¿no? Y te da, no, es que la marca está buenísima y va a refuncionar porque acá. No. El día que tú abras la tienda en el mercado nuevo no te va a comprar nadie. O sea, salvo que seas Nude Project o una marca así, mega internacional, pero son casos como un unicornio, uno en un millón. El normal es, Uh -huh. no te va a comprar nadie. Entonces tenés que, uno, entender eso. Dos, hacer un pianel a conciencia en base a eso, donde vas a estar un año o dos a pérdida. Entonces esto es, invierto en dar una charla, invierto en poner un stand, invierto en hacer campañas, invierto en estar acá, sabiendo que entonces, ¿y eso es para una agencia o para una marca? Lo mismo, digo, vienen marcas y a veces nos muestran proyección. No, te muestro la proyección para llegar a México. Y un Excel que a los 4 meses daba ganancias. Digo, esto es mentira. Uh -huh. No, bueno, es que yo necesito que digo, si querés te miento y te digo que sí, y en 3 meses me llamás a los gritos y es que los números no dan. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando vos vas a abrir una franquicia física, y me ha pasado, ¿no? De ir a una feria de franquicias, todas las proyecciones que te dan, que aparte son muy positivas siempre, ¿no? Digo, no importa que si quieres abrir un lavadero, lavadores automáticos, una cadena, lo que fuera, siempre son a 18 o a 24 meses. Uh Entonces, si -huh. vos vas a poner una tienda física supuestamente y el recupero va a ser en 24 meses, ¿por qué le pedimos algo digital, ya sea servicios o un producto o lo que fuera, que en 3 o 6 meses sea espectacularmente en un mercado nuevo, ¿no? Entonces, distinto es cuando vos ya tenés servicios y sumás otro, y decís, bueno, mis clientes, yo ya sé que les duele, ya sé que necesitan, y hay otra parte. No todos los mercados necesitan lo mismo o están en el mismo punto de maduración. Entonces, te pongo un ejemplo.
Todo lo que es adquisición se volvió mucho más caro en Estados Unidos al principio, ¿no? Un tema de competencia. Después llegó a Europa, en general, todos los países, digo, podemos después diferencias entre UK, España y demás, y ya está llegando a Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que Paid se te vuelve caro, la parte de retención o de loyalty, volver a vender, empieza a valer mucho más la pena. Entonces digo, ¿vale la pena pagar una herramienta de $1.000 o euros para hacer un CRM para e-commerce, de loyalty y demás? Y las marcas se lo empiezan a plantear cuando cada vez más, digo, empiezan a invertir más, y llega un punto donde es, o tengo una cuota de mercado tan grande que ya no puedo captar más tráfico, o cada vez hay más competencia que me deja de ser rentable. Y algo que yo siempre digo es, los P&L de las empresas siguen siendo iguales. O sea, si tú en tu industria lo que tenés para Steam Marketing es un 7% de la venta, es un 7% de la venta. Y es un 7% de la venta hace 10 años y ahora. El tema es que hace 10 años, con el 7% en digital hacías un montón, ahora con 7% y cuesta un montón más, ¿no? O es otra la cuenta. Entonces, ahí también, y algo que yo he hecho mucho, es traigamos a la gente de finanzas a la mesa. Porque si no, viste que marketing dice, no, me voy a pelear con gente. No, traigámoslo y miremos los números juntos. Y yo creo que ahí está el gran cambio de, digo, hacia dónde va el marketing, ¿no? Digo, porque antes el e-commerce era un niño, ¿no? Que iba por ahí y demás, y ahora ya es un adulto joven que vive solo y tiene que pagar las cuentas. Hay que pagar el alquiler, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet. Entonces, ahí es donde empieza cómo se juega esto, ¿no? Oye, Carlos, perdona que te interrumpa, pero hay algo que las agencias que nos estáis escuchando seguro que queréis conocer. Dale, Borja. Es que muchas necesitaréis prestar servicios de paid media, de desarrollo web o de SEO a sus clientes, pero no queréis contratar equipo interno ni depender de filas u otras agencias que son vuestra competencia. En Mrlando somos expertos en estas áreas. Trabajamos exclusivamente con agencias y lo hacemos bajo un modelo que os asegura un 30% de rentabilidad en todos los proyectos. Entonces, si crees que nuestros equipos pueden encajar, te dejamos en la descripción un enlace para que puedas contactarnos. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Sí, que la alineación con negocio es clave, totalmente de acuerdo. Has mencionado... Mira, ahora, por ejemplo, estabas mencionando pago de herramientas. Estábamos hablando de invertir en ir a eventos, etcétera. Antes has mencionado que estás organizando torneos o momentos concretos para verse en equipo, ¿no? Ya que estábamos hablando de remoto. ¿Qué has aprendido sobre cuánto vale la pena invertir en verse físicamente cuando una agencia está en remoto? Mira, vale la pena 100%. Y hay un consejo que me dio un amigo de una agencia que me dice, Fede, tenés que probar y hay veces que no te, o sea, que vas a tirar plata a la basura. Porque digo, también o me preguntaban la otra vez, digo, ¿vale la pena poner un stand? No es un stand que vos vendas caramelos o entras para el cine, o sea, no vas a cerrar un deal en ese momento. Ahora, cuando vos vas sumando puntos de contacto, al final generás confianza. Y al final digo, hacemos negocios con personas. Y ya sea, y esto te hablo de vender, y lo mismo con el equipo, ¿no? Esos momentos donde nos juntamos, donde te ves, entendés por qué la otra persona es como eso, trabaja como trabaja, o te contesta como te contesta. Entonces, hay muchas cosas que el físico te ayuda a resolver, pero para mí, desde vuelta, hay que usarlo estratégicamente en momentos puntuales. Y nos pasaba el otro día con uno de los chicos nuevo que se sumó a la agencia y me decía, Fede, yo antes viajaba 1 hora y media por día, entre 1 hora y media y 2 por día para ir al trabajo. O sea, no podía pensar, claro, entre las 9 horas más un cachito antes, no sé qué, y demás, más. Sí. No, en mi rutina, tener tiempo para ir al gimnasio, para hacer un deporte y demás, era casi impensado. Entonces, claro, si ahora vos me decís, voy una vez por semana a un coworking, encantado. Porque ese día, ok, a la tarde no voy al gimnasio, pero los otros 4 días sí. O los 4 días, o sea, puedo pensar en que tiene una mascota que saco a pasear. Entonces, para mí es eso, es cómo mezclas calidad de vida con conexión, ¿no? Ir probando. Y volviendo a la pregunta, che, ¿vale la pena invertir? Sí, hay que verlo como una inversión a mediano y largo plazo. No es algo de, le voy a sacar el rollo de este evento, voy a sacar tanta cantidad de leads. Es como, digo, hay 1000 estudios que cada vez hace falta más puntos de contacto para que una persona tome una decisión de compra, ¿no? Entonces, digo, ahí es que, digo, como agencia, tener el CRM en medio, bueno, esta persona vino a este webinar, nos vino a este evento, vino en tal cosa, digo, con esto que hablamos de SEO para inteligencia artificial, ¿no? Y hoy nos pasó dimos un webinar en, creo que mayo, junio. Después hicimos un evento de relanzamiento de la marca en las oficinas de Google, donde hablamos de ciertas cosas nuevas que había y demás, y volvimos a una charla sobre esto. Y después, claro, vino un cliente y dijo,
vi algo del webinar, lo vi en redes sociales, vi el newsletter que mandaron y vi en el evento que vimos el otro día. Quiero hacer eso que me están contando, a ver, cuéntenme más. Pero claro, si vos lo ves, había tenido 6, 7, 8 puntos de contacto con el mismo tema, online y físico, ¿no? Hasta haber llegado a, te tengo que decir, si no hubiese hecho el evento, ¿me hubiese contratado igual? Capaz que sí. Porque capaz que le digo, el equipo se lo menciona en una reunión, pero digo, ahora, cuando vos empezás a sumar los puntos, decís, esto te permite abrir conversaciones, que de otra manera, nunca tendrías. A ver, yo estoy acá en este podcast porque conocí a tu socio en una cena de Escalando Agencias, y todo fue eso. Yo iba a Unishow un día antes a Madrid, le escribo a Miguel de Bicisto y le digo, che, vas a estar por Madrid, armamos algo, no sé qué, y todo eso terminó en una comida de 50 agencias, espectacular, y digo, y estoy en este podcast por eso. Entonces, fíjate cómo te abre conversaciones. Ahora, ¿vas a cerrar un mega negocio por eso? Seguro que no. Bueno, espérate, ahora cuando terminemos el podcast igual hay que hablar un rato. Espérate que igual te llevas una sorpresa. No, Fede, te quería también aprovechar, porque una agencia presente en varios países, o sea, porque ya si el remoto para muchas agencias se convierte un poco en un reto por el tema de procesos, etcétera, y se habla mucho de cultura, de cohesión, incluso cuando los equipos crecen, aunque estén en físico, en este caso donde cada uno está en un lugar distinto, ¿has tenido que poner mucho foco ahí para gestionarlo? O en ese aspecto, no sé si has tenido suerte o el hecho de estar tan organizados os ha ayudado a mantener esa cultura y cohesión dentro del equipo? Qué buena pregunta. Mira, para mí ahí hay dos cosas. Uno, contratar muy bien. O sea, hay una parte fundamental en el proceso de contratación, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto de dedicarle tiempo a entender bien y no solamente, bueno, contrato porque le sirve más, ¿no? Como el que solo quiere trabajar contigo porque estás remoto, no sirve. Por más que es un antilógico, ¿eh? Vale. O sea, tienes alguien que comparta tus valores, que le guste, que sea prolijo, que sea orden. O sea, alguien que se suma a una videollamada para una entrevista y en vez de tener un fondo blanco, o sea, no te pido que tengas una cosa, no, fondo, se suma todo desalineado, con la cocina sucia atrás y demás. Este desorden después en el día a día no funciona. Y lo otro es lo que digo, procesos, orden, tener una herramienta donde podemos medir ciertas cosas y donde si no tenés que estar todo el día preguntando y esto, 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 y ahí no funciona. Que en el mundo físico, cuando tienes una oficina física, pasa un poco eso, ¿no? Pasas tu jefe de tu compañero de equipo y demás y te para al lado. Che, a los gritos, ¿no? Típico che, ¿qué pasó con tal cosa? O la máquina de café, entonces, eso no te pasa. Entonces, y también un mix de, bueno, qué cantidad de reuniones tenemos y de qué duración. Entonces, hemos ido gestionando y siempre nos pasa, hay determinado momento donde de repente alguien entra mal y dice, che, estamos teniendo muchísimas reuniones. Ordenemos, veamos qué proceso nos falta o veamos qué parte de lo que hacemos no está claro y ordenemos. Y automáticamente desaparecen el 30% de las reuniones. Entonces, hay que ser muy consciente y después también es dedicarle tiempo a esto del equipo. Nosotros mínimamente una vez por mes hacemos como, trabajamos con un partner, chicos de Tímica, que si no los conocen se los súper recomiendo, que hacen juegos y demás para equipos de remotos. Entonces, no sé, una búsqueda del tesoro, no sé, entonces tipo vas buscando como una sala de escape después de Harry Potter, que fue la última vez que jugamos. Entonces, ¿y qué pasa? Vas a eso y hay un Zoom y te dan unos fondos de Harry Potter con el logo de la agencia y demás. Entonces, entras como en personaje, que después te pasa que hay una reunión a vender a una media corporación y tenía un fondo de Harry Potter en el Zoom, ¿no? Desde que tengo cuidado con eso. Entonces, y eso también hay que invertir, ¿no? Entonces digo, típico, no, bueno, me ahorro parte de la oficina, bueno, pero ese dinero al final hay que invertirlo en otro lado. Por otro lado. No... Y también el hecho de tener la oficina no hace que te ahorres también inversión en ese tipo de dinámicas, ¿eh? Que cuidado, que no es elegir una u otra. No, para mí, al final, gestionar una agencia no es solamente, tiene mucho con mirar el PNL y tomar decisiones conscientes y pasos seguros, ¿no? Y nosotros somos muy de eso, ¿no? De ir dando paso a paso, ¿no? Ir viendo cómo ir de a poco y gestionando, ¿no? Y también, no es lo mismo
una persona de 25 años que uno de 35. Necesitan cosas distintas, trabajan de forma distinta. Entonces también digo, aprender a gestionar eso, digo, hay que dedicarle tiempo y ganas. Totalmente de acuerdo. Fede, por lo que llevamos de charla, tengo la sensación, por todo lo que nos has contado, viendo el momento de la agencia, como, no sé, igual me equivoco, pero como si estuvieras cerrando en parte una etapa y abriendo otra. Me explico. Has hecho un nuevo rebranding. Hemos hablado de las células multiservicio que cambiaste hace un año. Hemos hablado mucho de inversión en marca, en talento, la apuesta por la IA, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eres un ejemplo, ¿no? de cómo cambia la mentalidad del fundador cuando vas dejando de estar en el lado más técnico, ¿no? Y empiezas a pensar en el largo plazo. No sé, te quería preguntar en qué etapa dirías que está ahora Vivi, porque ese rebranding ahora entiendo que no es solo un cambio de imagen, sino incluso también de posicionamiento. Sí, y yo creo que la mejor forma de describirlo, digo, y para eso ya, estuvimos 2 años, o sea, hace 2 años que lo queríamos hacer, ahora era, o lo hago bien, y hacerlo bien implica inversión, bastante, ¿no? Entonces era como, o lo hago bien o no lo hago, porque digo, no era solamente ya hay que cambiar el logo, o se ve feo o viejo, porque al fin, cuando entras a la web tenía 5 años, y cuando empezamos a mirar era, che, yo estoy trabajando con este tier de clientes, ahora cuando voy a competir, y sobre todo entras en un nuevo mercado y demás, era, che, tengo que entrar con fuerza con una marca todo que se vea bien, digo, que realmente se vea el futuro, no que se vea algo de hace 5 años o random igual que cualquier otra. Aparte es eso, ¿no? Yo levanto una piedra y hay una agencia. Entonces vos mirabas y, a ver, estamos entre los top premier partners de Google, somos partners de Meta, estamos haciendo eventos, pero después todo eso, cuando vayas a mirar la marca y la comunicación no estaba, y algo muy loco es encontramos una agencia de comunicación y de rebranding que se dedican a eso exclusivamente, y la agencia se llamaba Vivi Marketing. Y lo que nos dijeron, digamos, empezamos a mirar ese Fede, si estamos hablando de inteligencia artificial, ahora la gente que busca marketing, que busca un folleto o un display para su local físico. Entonces dice, está muy o sea, hay que cambiar algo ahí, digo, más allá de la estética además. Y fue todo un cambio de mindset de cómo habla la marca, de pararse el lugar un poco más serio, poníamos mucho emoji, mucho chiste. Y era como, bueno, ¿cómo hacemos para que la marca transmita lo que hacemos? Ponemos puertas adentro. Somos buenísimos, habíamos cambiado la forma de trabajo. Digo, esto que te cuento de gente experta realmente en lo que hace y demás, era todo eso, este foco en negocio, que siempre es lo que nos diferenció y nos fue muy bien, cuando vos mirabas la comunicación de la marca, no se veía nada de todo eso. Entonces fue una decisión de decir, che, si queremos seguir creciendo y queremos seguir para adelante, digo, es algo que hay que hacer. Entonces fue, bueno, ok. Y fue mirar un año y decir, bueno, este año podemos invertir esto. No, el año que viene y el rebranding, y eso implica un montón de cosas. ¿No? Bueno, vamos a ferias con la marca nueva, bueno, ¿en qué país? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde hacemos el lanzamiento? Y después gestionar todo eso. Porque es toda la parte, cuando uno rebranding, la gente dice, ahí el logo es lo último. ¿No? Después es un informe, es un PDF de 70 hojas, donde es cómo habla la marca, cómo no, cómo se expresa, qué tipo de imágenes usa. O sea, un montón de cosas que vos decís, bueno, ahora viendo el resultado vale la pena y nos está sirviendo en muchos casos, esto hablamos, ¿no? De los puntos de contacto, ¿no? Empieza a decir como, che, digo, te da da otra seriedad y al final, digo, el que tiene que confiar en vos es, bueno, mira, esta marca parece confiable. Y al final es un poco de eso, ¿no? Digo, de con quién querés trabajar y después cómo mostrás eso, ¿no? Porque tener una marca después no ve nadie tampoco sirve. Pero fue un proceso, un aprendizaje enorme, vale la pena. Sí recomendaría al que está pensando hacerlo o no, lleva tiempo, esfuerzo y ganas. O sea, no es que le pago a alguien y alguien lo hace. O sea, la mitad es tuyo. Es de, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Qué sí? ¿Qué no? Al final digo, no puede venir otro a hacerlo por ti. Total. Y Fede, pues con este nuevo cambio, o sea, tengo mucha curiosidad por hacerte una pregunta por el tipo de perfil, las respuestas que me estás dando, la verdad es que creo que me va a interesar mucho, y es, ¿en qué estáis poniendo el foco para el próximo año? Y la otra que te diría es, ¿qué estás haciendo tú para la agencia de dentro de 3 años? Mira, casi que 3 años es un montón, o sea, años vista es un montón. Hoy, como está el marketing, hoy es un montón. O sea, a 3 años es muy fácil, es entender que lo que va a pasar, en 3 años, lo que hacemos hoy no va a existir directamente. Vale. Entonces, fue un poco, y hace casi, diría, 6, 7 meses sentamos al equipo y dijimos, miren,
Lo que hacemos nosotros en 2 años va a haber cambiado el 180 grados para el otro lado, ¿no? Porque si hago 360 al final ya sea al mismo lugar, ¿no? 180 grados. Entonces, va a haber cambiado abismalmente, ¿no? Entonces, tenemos que, digo, y no podemos poner, viste, típico de, trajimos la persona de AI, no. O sea, ahora es parte del skill set que todo el equipo tiene que tener, o sea, porque a la velocidad que va, si no llegas a ningún lado, entonces todo el mundo tiene que saber usar AI para distintas cosas, pero digo, tiene que ser parte de los procesos internos de lo que hacemos para ahorrar tiempo y ser mejores. Y ahora estamos trabajando un montón de cosas para mejorar los reportings, para poder conectarnos directamente a web analytics y digo, de forma conversacional y un montón de cosas que está armando el equipo. Ahora, de cara para adelante, estamos trabajando mucho y estamos cambiando algunas cosas en el equipo. Digo, con mi socia, digo que estamos trabajando mucho más cerca que antes. Ella lidera el equipo de operaciones y yo lidero nuevos negocios o ventas y finanzas con los equipos abajo, ¿no? Y estamos mucho más cerca ahora porque están apareciendo cosas nuevas que antes no existían. Entonces, nuestra forma de dar servicio va a cambiar. El año este año ya lanzamos 2 servicios nuevos y vamos camino a que aparezcan más a medida que esto evoluciona y a medida que el cliente va necesitando otra cosa. Esto que creo que lo hablamos un poco fuera de cámara, pero no somos una agencia creativa. Ahora sí nos empezó a pasar que el cliente tenía su campaña creativa y demás, ahora no tenía ni o presupuesto o plata o dinero para poder generar videos a escala, ¿no? Entonces, o probar, o empezar a ver, y trabajamos con una marca de surf que tenía una producción muy buena de fotos, pero le faltaban videos. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajar con VO3 de Google para armar videos animados de cómo esa persona, o sea, una marca de camisetas de surf, salía con una tabla de surf caminando del agua. ¿No? Y empezar y probar y a qué se ve mejor esa persona con esa camisa, o sea, qué le gusta más a la audiencia. La persona en la playa, la persona saliendo con esa remera a tomar cerveza con los amigos, la persona yendo en su día a día a trabajar. Entonces, la inteligencia artificial te permite probar todo eso a una velocidad impresionante. O sea, tener esos assets en 24 horas, en 48. Y antes era armar una producción de fotos, ir a hacer un shooting en una ciudad, ir a hacer un shooting en una... Entonces, te permite probar y después decir, che, a mi audiencia le gusta más esto. Bueno, entonces el cliente después puede tomar eso y decir, ok, dale, voy a ejecutar mi nueva campaña de la próxima temporada en la ciudad. Y antes, pero vos lo vas probando en inteligencia artificial o te permite ir adaptando mucho. El otro día estábamos hablando con un banco de Estados Unidos y lo que veíamos es, cambia un montón, digo, que daba hipotecas y demás, y cambia porque digo, los formatos de las casas son distintos, depende de la región. Vale. Digo, al final, digo, si te lo pones a pensar, tiene lógica, no es lo mismo, digo, la imagen de tener una hipoteca y vivís en Barcelona, ¿no? Bueno, el típico edificio y demás, con la estética, que una casa en Málaga. Entonces, el anuncio, una cosa es ir a buscar fotos de banco de imagen de cada una de las regiones, y ahora lo que puedes haces un creativo y después lo reemplazás, cambiame esto por la típica casa de Málaga. Y eso lo puedes hacer en un día. Entonces, entender eso y entender que ahora toda la parte creativa tiene una parte fundamental y decir, bueno, ¿cómo hago para hacer eso sin invertir una cantidad de recursos ridícula? Porque o tenés que tener buscando banco de imagen, que al final, digo, después las caras de la gente son todas las mismas o las casas son todas las mismas, o tenés que hacer un shooting en todas las provincias del país que sea, todas las regiones. Entonces, nadie lo hace, salvo que seas el número 1 del mercado y así todo, tampoco. Entonces, hoy empieza a empezar estas oportunidades que decís, yo antes se lo pedí al cliente y negociaba a ver qué podía conseguir. Ahora es ir con la idea y decirle, te lo ejecuto yo, tengo un equipo que genera creativos con inteligencia artificial y aparte a la velocidad que va. O sea, hace un año, me acuerdo del video de Will Smith comiendo fideos que se salían un poco los fideos por la oreja, pero era, mirá cómo esto es un video. Y hoy estamos, ahora, digo, no te das cuenta, es un video, o sea, la nueva versión que tiene VO3 o Click, digo, no te das cuenta. Entonces, totalmente. Creo que la respuesta hacia dónde va tiene que ver con eso. Y lo otro que nos pasó hace casi un año, que empezó los clientes a decir, ¿cómo hago que mi marca aparezca en ChatGPT o en Gemini? Y fue, bueno, empezar a entender, a probar y a descifrar por dónde era. Y era, bueno, es SEO. A ver, no es que lo inventamos nosotros. Y al final yo empecé a escuchar, a leer, a informarte. Y bueno, es trabajando la parte de SEO, generando mucho contenido, es entendiendo cómo busca
la nueva forma de buscar del usuario, que aparte antes buscábamos keyword, ¿no? Zapatilla precio. Y nosotros crecimos en internet buscando zapatilla precio, y ahora es, ¿cuáles son las mejores zapatillas para correr maratón? Entonces, ¿pero por qué? Porque vos podés tener una conversación. Y estamos muy cerca de que la pestañita de AI Mode de Google pase a ser, porque ahora está el costo, pero ¿a cuánto estamos? ¿A un mes? ¿A 3 o a 6? De que Ya, eso de sea que la sea la home de principal. Google. Ujú. Entonces, y después eso cambia y ¿qué pasa? Las marcas tienen menos tráfico, pero el tráfico tiene, y la conversación de la marca empieza a pasar por afuera. Entonces o sos vos el que dicta cómo se habla de tu marca, o sea, sos Nike. Ahora, vos dejás que típico, ¿no? Si venden su propia web, pero la fecha de producto está mal completa, no hay información, no te dice qué modelos para el que pisa para adentro, el pronador, el supinador, y el que pisa para adentro, para afuera. Ahora, el que hace running va a ir a buscar es, tengo el pie así, quiero esto. Entonces empieza a ser, bueno, ¿quién es la fuente de información para eso? Y cambia totalmente la lógica de cómo las marcas aparecen en cómo la gente busca. Mientras eso sea chiquito no pasa nada. Ahora, esto va a ser, estima, entre el 20 y el 30% del tráfico de Internet. Lo que no sabemos es si va a ser en 3 meses o en 3 años. Yo estoy más cerca que va a ser de acá a un año. Ahora, un año pasa rápido. Entonces, tenés que... Rapidísimo. Y tenés que vos estar investigando mientras eso pasa, porque un poco es ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y creo que eso es el cambio de mindset que tuvimos en las agencias, es el playbook que teníamos se quemó. O sea, sepámoslo, ok, funciona, pero cada vez va a funcionar menos. Entonces, o vas armando vos el nuevo playbook o te vas a quedar afuera. Entonces creo que el desafío grande fue ese cambio de mindset, donde antes era, no, las campañas de paid funcionan así, siempre funcionan así, SEO siempre funciona así, y vas teniendo pequeños cambios. Además que ahora vino alguien y prendió fuego todo y dijo, esto tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, entender eso, me van a ir lo que me dicen, Fede, sos un fatalista, no, pero está cambiando muy rápido. Y abriendo posibilidades que antes no existían. Esto de, o sea, poder crearte una app con Lovable. Sí, puede tener cosas de seguridad, lo que fuera, pero puedes testear un modelo o puedes probar algo en 24 horas. Yo me acuerdo la otra vez, para un webinar que dimos, creé una calculadora de ROI en 1 hora y media. O sea, agarré un Excel que tenía, que usábamos nosotros, y dije, hacelo bonito, quiero con este Excel, con estas cosas, hacer una landing. Es mucho más lindo una landing que la gente puede jugar que un Excel con fórmulas que se rompen. Totalmente. Así que respondiendo va a cambiar todo, lo que hay que tener es un mindset muy claro de va a cambiar todo y así vamos. Entonces, parte de nuestro tiempo está mucho más cerca de los clientes para entender muy bien qué es eso nuevo que les duele. Y por otro lado, pensando y sobre todo haciendo mucho hincapié en la cultura, esto que decía antes de la cultura y demás, esto es parte de todos. No es que vengo yo y vení y te enseño. Es algo que tengo que construir sí o sí entre todos. No hay manera de que venga alguien con la carta ganadora, porque no existe. Totalmente. Fede, vamos a ir con el bloque final de preguntas de nuestro partner Bad Advisors, liderado por Daniel Casal, una boutique especializada en fusiones y adquisiciones en la industria del marketing, la publicidad y la tecnología. Y Fede, quería preguntarte si alguna vez se os ha pasado por la cabeza qué haríais o responderíais si alguien os dice de comprar Vivi. ¿Se ha producido, de hecho, a lo mejor? Es una buena pregunta. No se ha producido aún. Yo creo que tarde o temprano, cuando empiezas a tener determinado tamaño, te tocan porque lo he hablado con amigos que tienen agencias y surgen. Y eso, a ver, es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta en depende, ¿no? A quién, cómo, dónde. Y al final y creo que lo hemos echado fuera de cámara, es una decisión que en casa, porque a ver, mi socia es mi esposa. Al final de todo esto, empezamos hace 7 años juntos los dos. Entonces, es como, no es una decisión mía, sino nos cambiaría la vida si de repente estoy vendiendo la agencia, ¿no? Entonces es como, si no lo sé, pero nunca digas nunca, o una fusión con esto va todo tan rápido. Dices, che, mira, encontramos estas dos que pueden trabajar súper bien. Y en Europa en Latinoamérica está empezando a pasar, en Europa pasa un montón. O sea, esto de grupos que van comprando, el grupo Vico, por ejemplo, ¿no? Lo ves, sí. Y hay varios más. En Latinoamérica todavía no pasa tanto. Pero es un tema de maduración de mercado y de crecimiento. Y al final es, esas sinergias que empiezan a pasar. Decir, che, esto calza bien con esto. Bueno,
Así que no Vale, sé si y... te... Sí, no, totalmente. O sea, y al revés. O sea, ¿habéis valorado esta opción como palanca de crecimiento? No sé si incluso en otros países, vosotros que estáis en varios sitios, o a lo mejor para añadir algún nuevo servicio en la agencia que no tenéis y en lugar de intentar hacerlo desde cero internamente, directamente adquiriendo otra agencia. Lo hemos pensado en un momento, esto que dices tú, de ir a nuevos mercados y hice la prueba con, en vez digo, de comprar una agencia, bueno, contraté a alguien digo, que era como una agencia unipersonal y dije, bueno, hicimos un acuerdo de, bueno, a ver, y empezar a probar. No funcionó. Esto fue después de la pandemia, un año después de la pandemia, cuando veníamos creciendo a un nivel ridículo. Y era como, bueno, a ver, probemos esto, a ver si funciona bien. Digo, me animo a. No funcionó. Yo creo que la clave esta ahí es que haya un match cultural muy fuerte. Digo, y ahí era el tema de match. Nosotros somos muy ordenados, mucho proceso, y esta persona todo lo contrario. Entonces, fusionar dos cosas donde la forma de trabajo y la cultura no son parecidas, te diría que es un desastre asegurado. Pero para mí hay que tener muy claro eso es cultura, valores, forma de trabajo, o sea, para que funcione. Y esto digo de los servicios nuevos y demás, esta parte creativa, en un momento nos planteamos, ¿che vale la pena adquirir una agencia creativa? Quizá digo, para que era complementar lo que no hacíamos. Y ahora estoy más preocupado por cómo va a cambiar todo que en adquirir una agencia, porque de vuelta no sabemos qué es lo que va a seguir existiendo dentro de 2 años. Entonces, ponerme ahora a adquirir algo me daría un poco de Sí, duda. igual es un momento delicado precisamente para dar esos pasos, totalmente de acuerdo. Fede, te agradezco mucho el episodio. Yo me he ido anotando varias cosas, no sé si es por el momento en el que nosotros personalmente estamos en Mr. Landon, que creo que me han servido mucho y además comparto muchas de las opiniones que has estado aquí compartiendo y puntos de vista, así que te agradezco este episodio y quería preguntar terminar con una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que si se te ocurre algún colega o referente pues en el mundo de las agencias que nos puedas presentar, pues oye, pues para seguir aprendiendo de ellos, igual que hoy estamos aquí aprendiendo de ti. Bueno, primero, Carlos, gracias por la charla, se me pasó súper rápido, muy divertido. Y nada, yo siempre digo, fui docente, me encanta compartir y ayudar, ¿no? Y al final, digo, así se crece, ¿no? Entonces, digo, si podemos ayudar a alguien digo, y evitar un dolor de cabeza, encantado. Y creo que alguien que vendría muy bien es Guille Torres de Marketing House, que no sé si ha estado Vale. Lo conoces, ¿no? Sí, lo conozco, no ha estado en el podcast, así que me viene de perlas esta nominación, por decirlo así, para que me ayudes a meter la presión a Guille de que se anime a venir al podcast. Bueno, espectacular. Entonces, digo, a ver si se anima y viene, digo, que tiene muchas cosas interesantes para contar también, que de vuelta lo conocí en alguna cena digo, de Escalando Agencias. Y he ido donde conocí a tu socio y demás, así que digo, viste que el mundo de las agencias Qué es muy bueno. pequeño. No importa el país en que estés, digo, y es otra cosa, hemos ido moviendo y es un ambiente muy colaborativo. No importa en el país que estés, me he encontrado con eso también, ¿eh? Así Sí, que... no sé, aquí yo la sensación que tengo, al menos en España, no conozco pues otros mercados, es que la colaboración entre agencias está al pie del cañón y lo comparamos mucho con otros sectores, ¿no? Que tengo un amigo que decía que su padre tiene un restaurante y decía, es que yo no me imagino, le digo a mi padre que comparta sus números o tal con el restaurante de enfrente y me dice que si soy tonto, ¿no? Entonces aquí es como pues si aquí nos sentamos entre agencias, entre los frontal y dice, pues mira, yo tengo este problema, yo tengo este margen, yo estoy facturando tanto, yo este fee medio es a este cliente le he cobrado tanto, ¿no? Y es algo que lo hacemos súper naturalmente con el objetivo de, pues oye, aquí cada uno tiene su trocito del pastel y estamos todos ayudándonos y colaborando mucho entre nosotros, que de hecho también es uno de los motivos del nacimiento de Mr. Landon, ¿no? O sea, como empresa. O sea, que imagínate si estoy de acuerdo con que hay una gran colaboración en España entre las agencias. Mira, he vivido en España, en Argentina, en Uruguay y ahora después he viajado a otros países y demás y en todos lados me encuentro lo mismo. Así que digo, creo que es algo del rubro más allá del país. Tiene que serlo, sí, más que algo cultural del país, sino que estamos en un sector que en ese aspecto al menos pues es fantástico. Y nada, para terminar el episodio, como siempre a todos los que nos escuchan, pues agradeceros, ¿no? Que hayáis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que la historia sigue en Elemental, nuestra newsletter, donde además, hablando con Fede, nos va a dejar un informe que han elaborado desde Vivi, muy interesante. Precisamente hemos hablado mucho de IA, donde han analizado un poco cómo grandes empresas, ¿no? Retailers, empresas, etcétera, han estado apareciendo en resultados de IA y
viendo en qué casos, según por país, ¿no? Según el tipo de búsqueda, Fede, me comentabas de, oye, pues a veces recomienda estas empresas, otras veces no, otras veces directamente un producto más concreto en lugar de la empresa, etcétera. Entonces, bueno, es un informe que vamos a poder compartir solo con nuestros suscriptores. Esto no lo vamos a dejar el enlace para descargar ni nada, no solo los que estén apuntados a la newsletter. Así que ya sabéis que si queréis conseguir este informe que nos cede Vivi, pues tenéis el enlace de suscripción, eso sí que os lo dejamos en los comentarios, si no en la web de Mr. Landon tenéis el enlace para apuntaros a la newsletter. Fede, muchísimas gracias por tu tiempo y venir a Descifrando Agencias. Un placer estar acá y nada, y si alguien de la agencia de afuera necesita ayuda o algo, me busca el LinkedIn, me tira un mensaje y encantado de ayudar. Un placer. Carlos, un abrazo grande.